El mensaje de hoy es el propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Pregunta a toda la iglesia. ¿Alguien sabe el propósito de Dios en su vida? ¿Alguien sabe ya cuál es el propósito de Dios que está haciendo en su vida o lo que quiere hacer Dios en su vida? ¿Alguien ya sabe ya? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? A ver, dile a tu vecino, ¿ya sabes el propósito de Dios en tu vida? A ver, dile. Bien, vamos entonces a las Escrituras. Abrimos la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y el versículo 35. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, dice las Escrituras, y sabemos que a todos los que aman a Dios les ayudan para bien, conforme al propósito. ¿Cuántos de ustedes están realmente amando a Dios? A ver, levante la mano el que está amando a Dios. ¿Estamos amando a Dios? Y dice a todos los que aman a Dios, les ayudan a bien, para que el propósito de Dios vean ustedes si son llamados al Señor. Miren, hermanos, nosotros como cristianos o como hijos de Dios, todos somos llamados de algún momento. Dios nos ha traído a sus caminos, de muchas maneras, pero al traernos de muchas maneras, sea con tu defecto, tus errores, tus pecados, al momento de tu conversión, al momento de tu llamado, Dios te llamó, pero para que hagas la obra de bien. Amén. Todo, ¿cuántos de ustedes, si han amado a Dios, cuánto ya están predicando la palabra del Señor? Cuando realmente uno ama a Dios, está diciendo, yo amo a Dios, amo a mi prójimo, amo a mis padres, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo estas cosas, pero yo necesito amar para que ellos también se salven, se arrepientan de sus pecados y que conozcan al Dios Altísimo. Así como el Señor me ha amado, me he vuelto al camino de Dios, yo también necesito amar a Dios, pero dando amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando amamos a los demás, como amamos a Dios, amamos al prójimo, todo lo que le pidamos, Dios viene a nuestras vidas para cumplir todos sus propósitos. Todos queremos hacer la obra de Dios. Nadie estamos aquí diciendo, yo vengo al Señor pero no hago nada. Yo vengo al Señor para que el Señor cumpla en mi vida, pero yo no quiero hacer nada. No, todos somos llamados. A aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, en su vida, ama a Dios, también ama a su prójimo. Hay gente que necesita ser salvo. Hay gente que tú le ores, que se sane. Hay gente que tú le prediques. Hay gente que está en la cárcel. Hay gente que está en la delincuencia. Hay gente que está en el pecado, pero necesita mostrar tu amor. El propósito de Dios nos ha llamado a anunciar, salvar vidas, trabajar para el reino, obrar, desprendernos de nuestro corazón, nuestras necesidades para ayudar al prójimo, para que ellos también amen a Dios y ellos también prediquen y sean muchas almas salvados para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí somos llamados? El propósito de Dios, somos llamados. ¿Cuántos de ustedes son evangelistas? Si somos evangelistas, ¿estamos predicando o no estamos predicando? ¿Cuántos somos llamados al pastorado? ¿Estamos cuidando o no estamos velando por las almas? ¿Cuántos somos llamados a profetas? ¿Nos gusta orar o no nos gusta orar? Para eso Dios nos ha llamado, para que cumpla sus propósitos en nuestra vida, para rescatar y salvar a muchos hogares. A su nombre, un aplauso a Jesús. Cristo te ama.
¿A cuánto Dios a usted le ha revelado que va a ser un hombre, una mujer exitoso en el camino del Señor? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros que somos llamados. Cada uno de ustedes somos una iglesia, cada uno de ustedes somos el instrumento en las manos de Dios. Por eso que usted necesita ver en su corazón, si ama a Dios, también preocúpese por esas familias que necesitan ser rescatadas, esos hogares rescatados. Pero eso no va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Sí es fácil, pero muchas veces a muchas personas le va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque Satanás se va a enterar de que Dios tiene planes contigo. Satanás sabe cuál es el que Dios te ha mandado, ese mensaje, ese llamado, para que tú con tu corazón y tu espíritu, tu devoción, tu amor, puedas salvar a ese enfermo, a ese necesitado, a ese afligido, a esa persona que quiere ser salva. Pero Satanás se va a interponer para que no se cumplen los planes del Dios en tu vida. Amén. Así eso no es el trabajo de Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Que se cumpla o no se cumpla los propósitos de Dios en tu vida. ¿Cuál será el objetivo de Satanás? Que se cumpla o no se cumpla los propósitos de Dios en tu vida. Que no se cumpla. ¿Ya ves? Ese es el propósito de Satanás. Que no se cumpla la promesa de Dios a que tú eres llamado. Amén. Y es por eso Satanás está atrás de cada persona para que no se cumpla el propósito. Para que se levante el esposo o la esposa en casa para que tú nunca cumplas los propósitos de Dios. Él se va a levantar. La familia se va a levantar. El suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada se van a levantar. El trabajo, la escasez va a aparecer para que no se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Y es por eso la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos debe separar del amor de Cristo. Ni el hambre, ni desnudez, ni persecución, ni espada. Nada debe apartarte de los caminos del Señor. Amén, iglesia. Por eso que muchas personas dejamos las cosas de Dios. No hay trabajo, dejan las cosas y dejan el propósito de Dios. Se levantó el esposo, tú tenías un llamado, dejaste la obra de Dios. Dios te había llamado que tú vas a orar por los enfermos y los enfermos se sanarán. Y por tus hijos, por obedecer tus hijos, dejaste las cosas de Dios. Dios te había llamado a predicar, a salvar almas, pero porque se levantó en la familia algo y dejamos las cosas de Dios. Eso se levanta Satanás para que los propósitos de Dios no se cumplan en cada cristiano, porque Dios tiene una promesa grande en su vida, porque Dios te anhela a ti en tu corazón para que rescates y salves muchas familias. A su nombre. Aplauso a Jesús. ¿A cuántos de ustedes ya Dios les ha llamado a hacer su obra? ¿Pero qué vino? La prueba, ¿verdad? ¿Pero qué vino? La dificultad. ¿Pero qué vino? La angustia. ¿Qué vino? La persecución. Y la Biblia dice, nadie nos debe separar del amor de Cristo. Y es por eso que vemos en la vida cristiana, mucha gente no le pone corazón al servicio de Dios. Mucha gente renuncia a las cosas de Dios. Muchas personas que son llamados tienen muchos talentos para servir en las cosas de Dios, pero lo dejamos porque Dios nos había dado ya una promesa, un propósito para hacer su voluntad en esta tierra. Pero ahí estaba el enemigo. El enemigo está ahí a cada rato, rodeándote, siguiéndote, vigilándote, para que los planes de Dios no se cumplan en tu vida. Amén, hermanos. Por eso usted está aquí para fortalecerse en el Señor. Usted está aquí para obedecer a Dios. Usted está aquí para que el día de hoy todos los propósitos que Dios te ha hablado, te ha revelado,
te levantes y la siga cumpliendo, porque hay muchas personas, muchas vidas, muchas almas que necesitan de la ayuda de Dios, pero eres tú el instrumento de Dios para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, y Dios se encargará de tu familia. A su nombre. De aplauso para Jesús. A ver, dile a tu vecino, ¿tú sabes cuáles son los propósitos de Dios en tu vida? ¿Cuántos hemos llamado al Señor? ¿Cuántos estamos cumpliendo ya el propósito de Dios? Si Dios nos ha llamado a todos, entonces que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué pasaría si las personas no saben el propósito de Dios en sus vidas? ¿Qué pasaría con ellos? Muchas personas que no conocen la palabra, ellos no conocen el propósito de Dios en su vida. Ellos viven así por vivir. Tienen su esposo, su esposa, trabajan a su casa, sus hijos, el hombre trabaja, su sueldo, a sus hijos, y no sabe el propósito de Dios en su vida. La mujer igualito, trabaja, atiende a sus hijos, pero más no sabe lo que Dios quiere hacer con ella. Y cuando viene la prueba, se lamentan, se quejan y lloran, y ven como que Dios no les ayuda, como que Dios se ha alejado de ellos. ¿Y cuánta gente vive así? No conoce el propósito. Hogares en pleitos, no hay promesa, no oran, no congregan, no ayunan, no leen la Biblia, nada. Por eso el enemigo, como no hay propósito, les destruye su hogar y su familia. No hay visión, no hay revelación, no hay nada en su vida. Algún día están casados, otro día están divorciados, a un día están bien, otro día están mal, porque no saben los propósitos de Dios en su vida. Amén, hermanos. Por eso tú necesitas conocer el propósito de Dios en tu vida. Un aplauso para Jesús. ¿Y cuándo se cumplen los propósitos de Dios en tu vida? Cuando tú necesitas ser aprobado en las pruebas. Si tú permites o resistes pasar las pruebas, los propósitos de Dios se cumplen en tu vida. Si tú vences, pasas esas pruebas, entonces el propósito de Dios se va a cumplir. Porque muchas personas, cuando viene la prueba, el propósito que Dios te ha llamado, dejamos de predicar, dejamos de congregar, dejamos de orar, dejamos de servir. Por eso todo se va a cumplir los propósitos de Dios cuando tú permitas pasar el calor del fuego de la prueba en tu vida. Cuando tú resistes, por eso hambre, ni sed, ni persecución, ni espada, ni hambre puede perjudicarte, porque tú amas a Cristo. Entonces tú estás soportando la prueba. De repente tienes un hijo perdido, pero tú estás soportando la prueba. El hijo te rechaza, te rechaza, te rechaza, pero tú de pruebas en pruebas, lucha en lucha, oración, clamor, ayuno, congregas, lees, meditas. Entonces estás en esa batalla, Dios pelea esa batalla, y en el momento preciso de Dios, Él lo traerá, lo tocará, lo rescatará. Si tienes un hijo perdido, borracho en las drogas, y tú persistes, persigue el propósito de Dios que te dijo: yo lo traigo a tu hija, yo lo traigo a tu hijo, yo lo traigo a tu padre, yo lo traigo a tus hermanos, yo lo traigo. Es porque tú estás cumpliendo los propósitos, soportando las pruebas, las humillaciones, las persecuciones, los insultos. Tú aprendes a soportar la prueba, Dios lo traerá en su tiempo, en su momento, para que veas cumpliendo los propósitos de Dios en su vida. A su nombre. Aplauso a Jesús. Dile a tu vecino: necesitas pasar la prueba de fuego. Necesitas pasar la prueba de fuego para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida.
No voy a ser como estas personas. Estoy yendo a la iglesia orando y orando, mi esposo no se convierte. Como no se convierte, el desaliento, el desánimo, me retiro de la iglesia. Estoy orando en la iglesia por un trabajo, no hay trabajo. Como no hay trabajo, no se cumple, entonces me retiro, me aparto. Esos no son los propósitos. Satanás está ahí en medio mirándote para que ese propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Pero créele, sométete, busca a Dios y los propósitos se cumplen en tu vida. A su nombre. ¿Quieres que se cumpla el propósito en tu vida? ¿A cuánto Dios ya les ha prometido rescatar a sus hijos? ¿A cuánto Dios ya les ha prometido rescatar a su familia? Si Dios te ha prometido ese propósito de rescatar a tu familia y estás en una prueba, soporta, hermano. Nadie te debe separar. Amén. Porque si tú cumples, pasas esa prueba, Dios traerá a los pies del Señor a ese hombre, esa mujer que estás pidiendo para que también sea salvo y le sirva a tu Señor Dios Todopoderoso. A su nombre. Aplauso para Jesús. Ustedes saben, en esta vida, ¿cómo es esta vida? ¿Justa o injusta? En esta vida es injusta. Nada es fácil. Le predicas a tu esposo, no quiere. Le predicas a tu esposa, no quiere. Le predicas a tus hijos, no quieres. Pero Dios te ha dado una promesa, ¿sí o no? ¿Y quién se está interviniendo ahí para que esa persona no se arrepienta? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el que interpone para que tu esposo no congregue? ¿Quién es el que interpone para que tu esposa no congregue? ¿Quién es el que te interpone ahí para que tus hijos se salven? Amén, hermanos. ¿Y están orando? Ahí debemos estar, siguiendo adelante en rectitud y en amor y humildad en los caminos del Señor. Si Dios te ha dicho, yo lo voy a traer a tu familia a mis pies, créelo, levántate, ora, clama, congrega, lee la Biblia, medita en la palabra, resiste las humillaciones, resiste los rechazos de ellos, resiste todo, porque Dios te ha prometido. Y si estás pasando ese rechazo, esa persecución, estás pasando el calor de la prueba de fuego. Y si tú soportas, entonces todos ellos vienen de frente, rendidos a los pies de Cristo Jesús. Aplauso para el Señor. ¿Cuántos vamos a orar por nuestras familias? ¿Van a rescatar o no van a rescatar? A ver. ¿Todas sus familias están en camino del Señor o faltan? ¿Quién se interpone para que los planes de Dios no se cumplan? Por eso ustedes no se desconecten del Señor. Amén, iglesia. No se desconecten de Dios. Nada debe apartarlos del camino del Señor. Ahora vamos a ver los salmos. A ver, Salmos capítulo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Creen o no creen en su palabra del Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Cumplirá su propósito en ti. ¿Qué lo estás pidiendo al Señor todos los días? ¿Cuáles son tus oraciones todos los días? ¿Cuáles son tus súplicas o ruegos todos los días? Pero ¿qué te dice el Señor? Que Él cumplirá sus propósitos en ti. Amén. Por eso, hermanos, pero ¿qué hay de las personas que ni siquiera saben cuál es el propósito? Hay mucha gente que ha perdido su comunicación con Dios. Incluso hay hasta cristianos que no oran todos los días. Hay cristianos que no leen la Biblia todos los días. Peor será la gente que ni siquiera busca y congrega en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo vas a buscar a Dios? Es simple, hermanos. Para buscar a Dios es simple. Comienza tú todos los días.
El propósito de Dios se va a cumplir cuando tú meditas en la palabra. ¿Y qué es meditar? Abrir, leer un pasaje bíblico, un pasaje completo de las Escrituras. Y una vez que lo lees, aplícalo. Meditar es llevarla a tu corazón. Entonces, tú comienzas a darle vueltas y vueltas y vueltas en tu corazón. Porque esa palabra que tú le das vuelta y vuelta a tu vida en tu corazón, eso va a traer revelación a tu vida. Y cuando trae revelación, entonces Dios va a escucharte, o tú vas a escuchar en su palabra que los propósitos del Señor se van a cumplir, porque la Biblia trae revelación. Amén. Si tú estás desanimado, entonces tú lees la Biblia y lo crees en su palabra, le das vueltas y vueltas. Dijo, si el Señor lo sanó a tal persona, lo sanó a tal persona, al ciego, al mudo, al cojo, al enfermo, lo salvó. Dios también me salva, me da mi sanidad. Le doy vueltas en mi corazón. Entonces esa revelación trae tu sanidad. Amén. Si en tu casa llegó la pobreza, la miseria, la destrucción, entonces tú lees la palabra, la meditas, la llevas a tu vida y le das vueltas y vueltas todo el día en tu corazón acerca de esa palabra. Entonces Dios va a traer revelación, que Él te va a bendecir, te va a prosperar, va a quitar a tus enemigos. Entonces tú vas a decir, wow, Señor, entonces los propósitos tú me has bendecido. Amén. Un aplauso a Jesús. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia todos los días? Si no lees la Biblia, ¿se cumplirá o no se cumplirán los propósitos? Si no te gusta orar, ¿se cumplirá o no cumplirán los propósitos de Dios? Si no te gusta ayunar, ¿te podrás o no te podrás encontrar con el Señor? Los propósitos de Dios se cumplen cuando nosotros buscamos a Dios siempre, para encontrarnos con el Señor, para que Él comience a trabajar en nuestras batallas espirituales. Amén. ¿Hay batallas o no hay batallas espirituales? Esas batallas espirituales, ¿cómo lo enfrentas? ¿Lo dejas que Dios se encargue o tú oras para que Dios se mueva? O dice, Señor, tú has prometido rescatar a mi pareja. Tú encárgate, Señor, mientras yo me voy a la fiesta. Mucha gente hace eso. Hoy es domingo, ¿sabes qué? O como hoy es domingo, me voy a pasear, ya el Señor se va a encargar, el pastor se va a encargar para que le traiga a mi pareja a los caminos. Para que se cumplan los propósitos. ¿Será así o no? No, pues. Tiene que gustarte, amarte la oración. Cuando tú te sometes a Dios, a oración, tú ves a las personas perdidas o necesita a alguien ser rescatadas. Métete a la oración, métete al cuartel de la oración. Métete a la palabra ahí, ayuno, oración, escucha palabra, métete al Espíritu y cuando te metes al Espíritu, Dios se mueve. Él es el que pelea con esos espíritus para derribarlos y destruirlos, para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Amén. Un aplauso al Señor. Tenemos entonces los propósitos de Dios en tu vida, tienes que someterte. Si tú te sometes a Dios, entonces el Señor se va a encargar. No te descuides de tu oración. Amén. No te descuides de leer la palabra. Siempre en tu casita, al levantarte, o al almorzar, o al descansar, lee, ora, medita, busca de Dios. El enemigo está ahí vigilándote. Cuando Dios te da una promesa, el enemigo no dice que anda como león rugiente, él está observando para que lo que Dios te prometió no se cumpla en tu vida. Y si tú te desmayas, te apartas, el enemigo cantará victoria sobre los propósitos de Dios. Pero si tú resistes las pruebas, las luchas, vences el obstáculo, Dios te cumplirá el propósito en tu vida. Amén. Y serás salvo tú y toda tu familia. A su nombre. ¿Cuánto vamos a luchar hasta el final?
¿Van a luchar hasta el final? A ver, dile a tu vecino, ¿estás luchando hasta el final? ¿O ya te acobardaste? ¿Estás luchando hasta el final? ¿Estás pasando las pruebas? ¿Estás pasando tus luchas? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo? ¿Estás ayunando? Entonces los propósitos de Dios se cumplirán en tu vida. Dilo otra vez, deja de lamentarte. Deja de llorar. Deja de quejarte. Sírvele a Dios y los propósitos se cumplirán en tu vida. Amén. ¿Qué dice la persona cuando tiene dinero en su bolsillo? Cuando tiene dinero. ¿Está feliz, sí o no? Tiene dinero, está feliz, sonríe. Pero cuando no tiene dinero, está renegando. He ido a la iglesia y peor, sigo sin plata. Cuando te pagan, estás feliz. Y cuando no te pagan, renegando, ¿no? Por gusto ayunado. Por gusto voy a la iglesia. Por gusto cierro mi negocio. Se me van los clientes. Entonces, ¿cómo se va a cumplir los propósitos? Quejando y lamentándonos. Y eso pasa en la vida de muchas personas. Cuando hay dinero, felices. Pero cuando no hay dinero, renegando. Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Nos quedamos tristes cuando no hay dinero, ¿no? ¿Para qué la iglesia si no tengo plata? ¿Para qué la iglesia si me botaron del trabajo? ¿Para qué la iglesia si me he enfermado? ¿Cómo entonces los planes, los propósitos de Dios se va a cumplir en tu vida? Tienes que tú pasar el calor del fuego de la prueba. Porque pasando el fuego de la prueba, ahí está tu recompensa. Ahí está tu buen trabajo. Ahí están tus clientes, tus proveedores. Ahí está el esposo, la esposa que necesitas. Ahí están tus hijos rendidos a los pies de Cristo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Cristo te ama. Dile a tu vecino, el propósito de Dios en tu vida se cumplirá cuando pases el calor de la prueba. La prueba está diseñada para prepararte para el futuro. Amén. ¿Cuántos creen que la prueba está preparándote para el futuro? ¿Cuántos de ustedes ya pasaron pruebas? ¿Están pasando pruebas? Pero eso te está preparando para el futuro. ¿Cuántos que ya no tenían trabajo ahora ya consiguieron trabajo? ¿Cuántos que estaban enfermos se sanaron? Pasaron las pruebas, pues. ¿Cuántos que tus hogares, su matrimonio estaban destruidos, ahora son reconstruidos? Porque pasaste la prueba. Amén, hermanos. Entonces, eso fue los planes, el propósito de Dios en tu vida para darte la felicidad. Amén. Un aplauso a Jesús. ¿Estamos felices? ¿Estamos felices? Entonces, ¿vamos a andar preocupados? Y si estamos preocupados, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir el propósito de Dios? ¿Estás preocupado, tensionado? Uy, no, si yo voy ahorita a la iglesia, mi esposo me va a dejar. Preocupado. Sabiendo que el propósito tuyo, orando, hoy mismo orando, Dios lo va a libertar del pecado a tu pareja. Ay, no voy hoy día, no voy a la iglesia, justo hoy día no voy. Porque mis hijitos me han pedido salir. Y si no salgo me van a rechazar. ¿No sabías que el propósito de hoy, si tú orabas hoy día, tus hijos se iban a librar quizás de la muerte? Amén, hermanos. Dios tiene planes para contigo. Quizás algunos Dios lo puede utilizar en milagros y tú no lo sabes. ¿Cuánta gente necesita ser sanados y Dios te ha preparado el don de milagro para que cuando ores las personas se sanen y tú no sabes el propósito de Dios? Hay cuántos hogares para ser restaurados y Dios te ha llamado como pastor o pastora y tú no lo sabes. ¿Cuántos hogares necesitan ser restaurados? Amén, hermanos.
Hay cuántas personas perdidas en el mundo y tú no sabes, Dios te ha llamado para ser un evangelista. El propósito de Dios quizás te ha dicho, tú vas a librar al borracho, al homosexual, a la prostituta, al lunático, al brujo y a muchas personas más que andan en pecado, en borrachera, en vicios. Dios te ha preparado, pero tú ni lo sabes. Por eso busca de Dios, ora a Dios para que te revele cuál es el plan de Dios en tu vida. A su nombre, aplauso a Jesús. ¿Cuántos de ustedes están predicando la palabra? ¿Cuántas almas ya ganaste? ¿A cuántos enfermos ya has orado? ¿A cuántas personas que están en pecado ya les evangelizaste? ¿A cuántas que están en familia en destrucción ya le compartiste la palabra? ¿Se gozan o no se gozan cuando se enferman? ¿Se gozan o no se gozan cuando lo sacan del trabajo? ¿Se gozan o no se gozan? ¿Qué dicen? Es imposible, ¿no? Pero el Señor, ¿qué dice? ¿Que te debes gozar o te debes lamentar? ¿Qué nos enseña la Escritura? Gozarnos, pues. Pero mucha gente no entiende el propósito de Dios. No entiende. Lo primero que hace es pelear. Amén, hermanos. Pero la Biblia enseña que te debes gozar en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, porque cuando tú te gozas en medio de la necesidad, entonces Dios te va a escuchar. Amén. Cuando tu corazón no está en gozo, está renegando, está discutiendo, está peleando, Dios no te puede escuchar. Por más que venga a la iglesia, tenga 20 o 30 años en la palabra, o seas un gran profeta, gran ministro de Dios, y comienzas a renegar porque las cosas no te fueron bien, entonces Dios no puede oírte. Dios quiere que te alegres porque estás pasando un proceso, estás pasando algo, pero eso es para mejorarte en un futuro, porque Dios te ha prometido, y si te ha prometido, Él lo va a cumplir. Amén. Y si vino la enfermedad, y si vino tu enfermedad, tú gózate, Señor. Mira, me salió esta llaga, esta herida, me salió un tumor en la cabeza, en mi cara, en mi pecho, pero yo me alegro porque pasando esta prueba yo sé que tú me vas a sanar. A su nombre. Aplauso para Jesús. Vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. ¿Cómo se gozaban el pueblo de Dios? Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya frutos, aunque falte el producto del aceite o del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, o sea, la chacra no produzca, y las ovejas sean quitadas de la majada, o sea, las maten, y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice el 18? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Cuánto podemos hacer eso? Gozarnos en medio de la persecución. En medio de la tribulación, ¿podemos gozarnos? Mira qué pasaba a este pueblo. No había higos, no había frutas. ¿Qué más no había? No crecían las plantas. ¿Qué más había? No había ovejas. Las vacas terminaron desapareciendo. Todo se secó, todo se acabó todo. Pero se lamentó, se quejó y lloró, ¿o se alegró? Se alegró y se gozó en Jehová. Amén, hermanos. Entonces, tú podrás alegrarte en medio de tu necesidad. Muchas personas no lo hacen. Cualquier cosa pelean, cualquier cosa discuten, cualquier cosa se separan. Eso es parte del proceso. Amén, hermanos. Dios te está probando. Dios tiene un propósito para tu vida, para tu matrimonio, para tu trabajo. Dios tiene los planes. Así desaparezca todo, tú gózate, clama,
como Habacuc oró y clamó y le creyó. Y como le creyó, a pesar de que no había nada, él se gozaba porque él miraba en el futuro, porque Dios iba a proveer. Y así como lo hizo, se gozó en medio de la tribulación. Entonces Dios prometió y restauró a su pueblo y a su nación. Y si tú lo crees esta palabra, Dios restaurará tu familia, Dios restaurará tu hogar, Dios te restaurará tu negocio, Dios cambiará a tus hijos, a tu pareja, a tu cónyuge, Dios mejorará tu trabajo, Dios mejorará tu negocio, por cuando tú te alegras, cuando pases la prueba del fuego, entonces los propósitos de Dios se cumplen en tu vida. A su nombre. Aplauso para Jesús. Gloria a Dios. Amén. Cuando hay preocupación, ¿qué viene? El temor. Cuando hay preocupación, ¿qué viene a tu vida? La enfermedad. Cuando hay preocupación en tu vida, ¿qué viene? La prueba. ¿Cómo lo superas? Porque en sí, el temor, la preocupación no matan. La enfermedad no mata. El temor a ellos sí matan. Amén, hermanos. Pastor, ¿cómo es eso? Si te vino la enfermedad, el médico te dijo, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad. ¿Qué te viene? El temor. Y si te viene el temor, la preocupación. La prueba, te afliges, te puede dar un infarto, un derrame cerebral, o te encuentres distraída o aida, como dicen, y sufres un accidente y puede causar la muerte. Amén, hermanos. Porque la preocupación destruye. La preocupación a veces mata, arruina. Pero si tú confías en el Señor, todas las preocupaciones, el temor, la enfermedad, alégrate, porque Dios tiene el control, porque tú eres un hijo, una hija de Dios, quien confía en el Señor, y si Él te ha prometido vivir tantos años y apenas tengas 20, 30 años, Dios te ha dicho que vas a morir a los 120 años, tú créele, pase lo que pase, firmes en Jesús y Él te prolongará la vida. Amén. Aplausos para Jesús. Dile a tu vecino, hermano, dile. Hermano o hermana. ¿Vives preocupado? A ver, cuéntale. ¿Vives preocupado? ¿Vives tensionado? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? ¿Confías en Dios? Dios ha provisto para ti salvarte. Dios ha provisto para ti salvarse. Los propósitos de Dios se cumplen en tu vida. Pero cuando no se cumplen las personas, ¿qué hacen las personas? Hay personas que dicen, no, Dios no me ha respondido. Estoy orando, pero Dios no me ha respondido. Estoy preocupado, estoy tensionado. Me detectaron enfermedad, en la iglesia todavía no me sano. Me botaron de mi trabajo, pero todavía no consigo. Preocupado con temor. ¿Y qué hacen las personas? Al brujo. He conocido personas que, conociendo la palabra, vieron a Jesús como una mala luz, o vieron a Jesús como que no ayuda, o no bendice, o no sana. Y lo que hicieron es al brujo, a consultar a ellos. Amén, hermanos. ¿Hasta dónde llega la preocupación? Y quizás usted está aquí, o quizás los espectadores, por su desesperación, preocupación, sus temores, corrieron a la gitana, al brujo, al curandero. ¿Cómo los propósitos se van a cumplir si estás pasando? Y si tú permites que la prueba en tu vida llegue, espéralo. Los propósitos se van a cumplir. Amén, hermanos. Amén. Y cuando tú estás preocupado, desesperado, ¿podrás leer la Biblia?
Cuando estás preocupado, ¿puedes leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes cuando están preocupados han leído la Biblia? No la han hecho, ¿verdad? Cuando están preocupados, están tensionados, ¿han leído la Biblia? ¿Ves? No hay paz en su corazón. Y eso es lo que pasa, es que nos falta la fe. Y cuando estamos tensionados, preocupados, ¿qué pasa con el corazón? Entra en cautividad, entra en una prisión. Tu corazón se vuelve aprisionado. Está en prisión, está esclavo tu corazón. Porque estás tensionado y preocupado y los propósitos de Dios aún no se han cumplido. Estás pasando esa prueba. Entonces, cuando estás aprisionado, no hay libertad. No hay libertad para orar. No hay libertad para congregar. No hay libertad para ayunar. No hay libertad para leer las Escrituras. No hay libertad para predicar a las personas. Por eso que el corazón se endurece, se vuelve incrédulo por la preocupación, la desesperación, los temores, la enfermedad. Se lamentan, se quejan, el corazón se oprime. Pero para eso vino Jesús, para darnos libertad. Amén. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuántos ya tenemos paz en nuestro corazón? ¿Quién es el que da paz, libertad a tu espíritu? Jesús, pues. Jesús dijo así, que en este mundo habría aflicción. ¿Hay o no hay aflicción sobre la iglesia? ¿Hay o no hay aflicción sobre los hermanos? ¿O hay un hermano que digas, pastor, yo no paso aflicción en mi casa? Todo es risa y risa y risa y felicidad. Pero dijo, confía en mí, porque Jesús da la paz. Él se llevó el pecado, todo el pecado del hombre, la aflicción, el dolor, Él se lo llevó en la cruz. Ahí lo llevó pegada, lo estampó. Tus enfermedades, tu dolor, todo lo llevó en la cruz del Calvario. Porque en este mundo dice, habrá aflicción. Pero confiad en mí, dijo Jesús, que yo he vencido el mundo, el pecado, el dolor, el lamento, la queja, el dolor, todo se llevó Jesús. Así que tú aprende a pasar la prueba del fuego y pronto vendrán los propósitos de Dios en tu vida para ser un hombre, una mujer exitoso en la tierra, predicando, salvando, ganando almas, restaurando vidas y salvando a tu familia en el nombre de Jesús. Aplauso para el Señor. Jesús ha vencido por ti. ¿De qué servirá quejarse? ¿Qué ganas quejándote? ¿Qué ganas lamentándote? ¿Qué ganas murmurando? ¿Qué ganas llorando? Jesús ya venció por ti. Él ya te ha cumplido los propósitos. Pasa solamente tú para tomar esa provisión, para tomar esa recompensa. Tú estás ya en ese fuego. Ahí está haciendo tu proceso. Por eso estás aquí en la iglesia preparándote para soportar todos los procesos del fuego. Y eso va a ser corto. Y cuando tú aprendas, madures, resistas, pronto estarás aquí al lado de tus seres queridos, gozándote y alegrándote en las cosas del Señor. ¡A su nombre! ¿Qué tal si el médico te agarra y te dice así? El médico te dice, ¿sabes qué? Te entrego tu carta porque te he detectado cáncer terminal. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a lamentar? ¿Vas a reírte? ¿Qué va a pasar si el médico te dice tu certificado de cáncer terminal? Toda persona que somos hijos de Dios genuinos, no hay que temer a la enfermedad. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, quizás para las otras personas que no han conocido o están débiles,
quizás para ellos es destructivo, quizás para ellos se acaba la vida, quizás para ellos se va a deteriorar su cuerpo. Pero si tú lo crees, los propósitos de Dios que te ha mandado a tener una familia, a levantar una obra o a predicar, o te has visto en el estadio, o te has visto en una tarima, te has visto evangelizando en las cárceles, en los mercados, y te vino un cáncer, no te preocupes. Eso va a ser para mejorarte, eso va a ser para que busques más a Dios, eso es para que te fortalezcas más en el Señor, no para morir. Quizás a otros que le da, sí van a morir, pero tú no, porque Dios te ha prometido que tú vas a predicar en los estadios, los parques, evangelizando en la iglesia, en otras iglesias, llevando la obra. Entonces tú no vas a morir. Cree los propósitos de Dios que tú vas a vivir, así el médico te muestre el certificado de cáncer a tu vida. A su nombre, aplauso a Jesús. Dios usa o no usa muchas cosas para protegerte. Dios te ama o no te ama. Él va a usar muchas cosas para protegerte, porque Él te ama mucho. Y si Él te detiene, es por un tiempo, para que tú le busques. Muchas personas dicen, trabajo, trabajo, trabajo. Abre el ojo y llega a 11, 12 de la noche, recién cierra el ojo buscando trabajo y se desconectan con Dios. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a parar por un tiempo. A veces una persona se desvela, trabajo, dinero, en su don dinero, y deja de congregar, deja de ayunar, deja de servir, deja de predicar, dejas todas las cosas de Dios por el dinero y trabajo, y Dios, porque te ama, te va a parar un tiempo. Tu negocio, ¡pac!, lo quiebra. ¡Pac!, tus aliados, ¡pac!, ¡pac!, algo pasa. Y tú no entiendes, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió eso? Dios lo permitió, porque Él te ama, para que vuelvas a caminar con Él. ¿Amén? Algunos quizás, no, pero mi negocio, yo mi negocio pierdo plata si no trabajo hoy día, que último es el Señor, yo necesito dinero, don dinero, no cierro mis ventas, no cierro mi local, mi negocio. Y mucha gente se desvía y se desconecta, o se aparta, o cae en el pecado o la tentación. Pero como Dios te ama, te va a parar. ¡Pum! Tanto que amas tu negocio, lo paró. Él te ama y te va a parar para que tú vuelvas a buscar a Dios, porque Él te va a devolver todas las cosas que habías perdido. Amén. Hay personas que dicen, no, ¿yo para qué iglesia? Iglesia, ya no es necesario congregar, ya no es necesario leer la Biblia, yo ya tengo la gracia, ¿para qué ir a una iglesia? Yo tranquilo en mi casa, yo cuando quiero voy, cuando no leo, yo ya tengo la gracia y soy salvo. ¡Pum! Llegó la enfermedad. Te para por un tiempo, para que reflexiones, para que busques a Dios. Amén, hermanos. Algo tiene que pasar porque Él te ama. Algo ahí, ¡tac!, te da un aguijón. Te va a frenar. No sé cómo lo va a hacer en cada una de sus vidas, pero es para que busques de Dios, para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Si Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero si tú no quieres hacer, Él va a pararte en su momento, en su tiempo, para que vuelvas a buscarla a tu Señor. Y así estarás feliz, porque a pesar de lo que te ha parado o te has enfermado, Dios cumplirá y te devolverá con mucha más bendición a tu vida. A su nombre. Aplauso al Señor. A ver, dile a tu vecino que está a tu lado, ¿cuántas veces Dios te ha parado? ¿Cuántas veces Dios te ha parado? Dios para a todo el mundo, hermano. Dios para a todo el mundo. Por ejemplo, una persona si va a la prisión. ¿Por qué una persona va a la prisión? ¿Por qué va a la cárcel? Porque no entiende, le gusta robar, ¿no? Delinquir o hacer cosas malas. Y la sociedad le dice, eso no está bien, vas a parar en la cárcel. Y rebelde,
llega a parar en la cárcel. Dios, porque lo ama, quizás el más joven, Dios le ha prometido ser un pastor, un evangelista, un profeta, un misionero. Dios le ha prometido a esta persona levantarlo, ser un gran hombre y mujer de Dios, pero la sociedad corrupta lo ha hecho volverse un delincuente. Pero Dios ha tenido un plan con él. Y es por eso que estas personas llegan a la cárcel. Pero como está en la cárcel, no es que Dios la ha abandonado. Yo sé que esta persona va a agarrar su Biblia, de lo que nunca leía, va a comenzar a leer, a meditar, y su vida va a comenzar a ser cambiada, y su vida va a estar más comunión con Dios en la prisión, leyendo y leyendo la palabra. Por eso que el día de hoy vemos muchas personas que salen de la prisión, se levantan a predicar a las calles, se levantan a predicar en las iglesias, se levantan a predicar en los mercados. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido que pararlos a ellos para volverlos a sus caminos, para que se cumplan los propósitos, ser predicadores del evangelio, anunciadores de la salvación de las almas. Amén. A su nombre. Aplauso a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuál es el enemigo que ataca al hombre? La preocupación. Dile a tu vecino, ¿siempre andas preocupado? A ver, pregúntale, ¿siempre andas preocupado? ¿Siempre andas preocupado? A ver, es la verdad, ¿andan preocupados o no andan preocupados? ¿De quién es la preocupación? ¿Quién es la preocupación? El enemigo, pues. El enemigo trae preocupación. ¿O acaso la preocupación viene de Dios? Y cuando te llega la preocupación, ¿qué haces? ¿Te desesperas? Ni bien entras a la prueba, te alejas del Señor. Ni bien llega la preocupación, renuncias a las cosas. Ni bien llega la preocupación, te dedicas a tu negocio, a tu trabajo. ¿Por qué andas preocupado? Y eso no viene de parte de Dios. Eso viene de parte del enemigo. Amén. ¿Qué pasa si los problemas te gobiernan tu corazón? ¿Qué pasa a tu vida espiritual? Te derrumbas. Amén. Todo el mundo tenemos problemas. Y si el problema te gobierna, te derrumbas. Te decaes, te deprimes, hasta te apartas o vuelves al pecado. Amén, hermanos. Ustedes, que los problemas no gobiernen tu corazón. Sométete a Dios, créele a Jesús. Porque muchas veces decimos, yo quiero orar para conseguir, yo tengo fe para conseguir. Muchos quieren tener fe para conseguir muchos propósitos de Dios. ¿Qué pasaría si tú oras y oras y oras y dices tienes fe y Dios no te responde? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces si tú eres una persona de oración y tu oración no ha sido contestada? ¿Qué hace la persona? Oran y oran, oro por mi matrimonio, oro por mi hijo, oro por mi esposo, oro por mi esposa, oro por mi trabajo, oro por esto, oro por ellos. ¿Y qué pasó si tu oración no ha sido contestada? ¿Significa que tienes fe o no tienes fe? No. Dice la gente tener fe cuando su oración es contestada. Eso no es fe, hermanos. Yo tengo fe porque mi oración ha sido contestada. No, hermanos. La fe no se trata de que tu oración haya sido contestada. Una cosa es tu oración, otra cosa es tu fe. Y la gente de hoy confunde. Yo tengo fe, pues yo tengo fe, porque mi oración tiene que ser contestada para creer en el Señor. ¿Y qué pasaría si tu oración nunca es contestada? ¿Dónde está tu fe entonces? La oración, hermanos, tiene que ser constante en tu corazón. Tienes que meditar la palabra, dándole vueltas y vueltas en tu corazón. Espera en el Señor para que los propósitos de Dios se cumplan. Y la fe es esperar.
La fe es esperar el propósito de Dios. Tu oración es para que no desmayes. Señor, oro para que este borracho se salga de los caminos de Dios. Oro, Señor Padre, para que deje la botella, para que deje la borrachera, para que deje la fiesta. Oro, oro, oro. Eso es tu oración. Y Dios en su momento va a contestar, porque tu fe cree que Él va a ser salvo. Y por tu fe que crees, esa fe lo va a transformar, lo va a cambiar a este hombre. Amén, hermanos. Porque la fe es creer sin ver. Creer sin ver, esperar, porque pronto llegará. Tú solamente ora, ora, ora y ora. Lee, lee, lee y medita. Y si tú lo crees, pronto llegará. Y si Dios te ha llamado a predicar, salvar almas, cantar, predicar, llevar la obra de Dios, solamente créele. Tú ora, ora, ora. Dios va a cumplir el propósito al que te ha llamado para servirle a tu Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que la hay y es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿cuántos tenemos fe entonces? ¿Quién es el que va a traer a tu esposo? El Señor. ¿A través de qué? De la fe. El acercarnos a Jesús, el propósito es de ser salvos. Pero Dios no quiere que seas salvo solamente. Él quiere que salves a los demás. Es el propósito de Dios. Dios no nos ha dado la salvación para sentarnos en una silla, sino Dios nos da un propósito a cada uno de nosotros a rescatar a todas las almas que podamos, de anunciar las buenas nuevas, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el propósito en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Orar, congregar, leer, meditar, servir a Dios. Mediante eso, entonces Dios va a cumplir el propósito para rescatar a tu familia. Amén. Pero si nosotros no hacemos nada, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios? A ver, dile a tu vecino que está a tu lado que tu fe no se basa en el resultado de tu oración. Que tu fe no se base en el resultado de tu oración. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han dicho, yo tengo fe sí, porque Dios me ha contestado mi oración? Y a mucha gente no le ha contestado su oración, ¿verdad? Satanás ha estado usando todo este tiempo la preocupación para alejarte del Señor. Él estaba usando para robar tu bendición. Preocupado por tu negocio. Te encerraste en tu negocio y Satanás estaba ahí para alejarte de los caminos del Señor. Encerrado en tu trabajo, desenfocándote de Dios, Satanás estaba ahí involucrado para que tu bendición se pierda. Alejándote de Dios, Satanás estaba ahí para que se destruya tu relación. Él sabe y él utiliza la preocupación para destruirte, arruinarte. Pero recuerda que Jesús, Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Él se llevó tu pecado, tu enfermedad. Él se ha llevado todas tus cargas, tus preocupaciones en la cruz. Tú solamente créelo al Señor. Sírvele a Dios de todo corazón. Amén, hermanos. Deja de preocuparte. Deja de lamentarte, deja de quejarte. Jesús ha vencido todos los obstáculos. Sométete a Dios, sométete a la oración. Busca, congrega, lee la palabra, dalo vueltas en tu corazón para que los planes, los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, para que tu matrimonio sea restaurado, para que tus hijos vean la luz en Cristo Jesús, para que los enfermos se sanen
porque Dios ha prometido sanar y cuidar a tus hijos. Él ha prometido rescatar a tu familia. Y la única manera es que tú busques los propósitos, orando, leyendo, visitando la casa del Señor, siempre pidiéndole a Dios que te guíe cada día más y predicando, salvando almas, haciendo la voluntad de Dios. Y todos los planes, los propósitos de Dios que tiene contigo se cumplirán para que seas feliz tú y tus hijos, tu esposo y tu esposa, tu familia y tu trabajo, porque en los propósitos de Dios hay felicidad, hay gozo, hay esperanza, hay restauración, hay amor, hay firmeza y vas a ser un gran hombre y mujer de Dios. A su nombre, aplauso para Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén.